Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén mirando esta grabación. Soy el diácono Manuel, haciendo una pequeña reflexión de las lecturas del día de hoy. Normalmente leo el Evangelio, pero siempre hacemos referencia a la primera lectura que va acompañando siempre el Evangelio. Y hemos venido en estos días viendo el libro de Éxodo en la primera lectura. El día de hoy también el libro de Éxodo, la primera lectura ha sido tomado de ese libro y es donde el pueblo de Israel está descansando. Ayer nos quedamos en eso. Está descansando a la orilla del Mar Rojo, han salido de Egipto, pero el ejército egipcio se acerca, pues el faraón se ha dado cuenta, recapacitó y quiere ir nuevamente por ellos, puesto que significaban la fuerza laboral en su país, en Egipto. Y se acercan, los israelitas los ven a lo lejos, inmediatamente le dicen a Moisés que si para eso los sacó de Egipto para ir a morir al desierto. El día de hoy entonces Dios le ha dicho a Moisés que toque con su bastón las aguas del mar y éstas se abren. Dice la escritura que toda la noche estuvo soplando un viento que separó las aguas, creando como unas murallas y dejando un camino libre por el cual el pueblo de Israel transitó a través de ese camino, sin mojarse, sin ahogarse. Cuando llegó el pueblo de los egipcios, también a tratar el ejército a tratar de agarrarlos, pues también se metió en ese espacio, en ese camino por donde ellos iban. Dice la escritura que Dios trababa las ruedas de los carros donde ellos iban, me imagino carretas tiradas por caballos, pero él las trababa para que no avanzaran rápido. Y sin embargo, con tanto esfuerzo y seguían avanzando para tratar de alcanzar a ese pueblo que se les había escapado para regresarlo nuevamente en cautiverio a Egipcio. Ya por la madrugada el pueblo de Israel llega a la otra orilla y cuando sale el último de los israelitas, las aguas regresan a su nivel nuevamente, ahogando a todos aquellas personas, aquel ejército del pueblo egipcio. El pueblo de Israel se ha dado cuenta una vez más de este gran prodigio, de este Dios que los protege, que los ayuda y que les hace ver cuánto los ama. El día de hoy el Evangelio también nos hace una invitación a que pensemos y analicemos dónde está Dios, quién es Dios, qué caso hago a su palabra, me percato dónde está, escucho su voz, escucho su palabra.
Creo que es una invitación para el día de hoy guardar silencio, reflexionar sobre este hecho y tratar de encontrar a ese Dios en las actividades del día, en las cosas que vemos, en la naturaleza, en los eventos que sucederán en este día. Hace tiempo estaba hablando con un joven, y no ha sido uno, han sido varios jóvenes que me han comentado que Dios no existe, que es solamente un mito, una creencia impuesta por la religión para dominar a las personas. Y estos jóvenes han dicho, cuando les pregunto, ¿y entonces en quién crees tú? Yo creo en la ciencia, dice. La ciencia tiene la respuesta para todas y cada una de las cosas. Me parece que ya lo había comentado en una homilía anterior, que a ambos o a los que me han comentado de los jóvenes y me han dicho esta respuesta, les he dicho, yo también, tan pronto ustedes me puedan probar que la ciencia tiene todas las respuestas y que me pueden explicar cómo es que la ciencia o quién puso ese código dentro de una semilla tan pequeña, pongamos la semilla de mostaza, que es pequeñísima, y sin embargo, dentro de esa semilla tiene un código como ese chip de la computadora. Ahorita, mi computadora, el video, lo que estamos grabando, está diseñado para eso. Hay un chip dentro que está programado, que un ingeniero lo programó de esa manera para que captara mi voz, captara mi imagen y quedara grabado. Alguien diseñó, hizo ese pequeño artefacto, pequeño chip y lo incrustó en la computadora para que tuviera esta función. Y de esa manera les digo, alguien hizo tu celular con todos los avances tecnológicos que tiene tu celular. Pero alguien lo hizo, alguien lo diseñó. Dime solamente quién ha puesto ese código dentro de esa semilla de mostaza para que al plantarlo en la tierra, al regarlo con agua, empiece a crecer una plantita. Y esa plantita llega a convertirse en un árbol de determinado tamaño, árbol de mostaza. ¿Por qué no esa semilla empieza a crecer estando dentro del sobre, dentro del frasco donde guardo las semillas? Porque tiene que ser exactamente cuando la pongo en la tierra, la riego y empieza a germinar. Y cuando germina, ¿cómo sabe esta semilla que debe crecer tal cantidad de altura? Su hoja debe de ser de tal especie. ¿Por qué no sale un jitomate, un chile, una calabaza, un pepino o un árbol normal, un mezquite, digamos? Alguien tuvo que haber puesto ese código en esa semilla tan pequeña. Y les digo, tan pronto encuentren eso y me lo puedan explicar, yo también empiezo a creer y me cambiaría a creer en la ciencia, puesto que esta ciencia me explicaría eso. Mientras tanto, creo que hay un ser todopoderoso, creo que hay un ser eh, creador de todo, que pensó en todo y hizo y diseñó el mundo perfectamente, que nosotros somos lo que lo estamos acabando. Es una tristeza oír a estos jóvenes hablar y expresarse de esa manera. ¿Y cuántos de nosotros también hemos tenido
Muchas veces esas dudas, ¿de verdad existe Dios? ¿O solamente es una historia? Son cuentos. Gracias a Dios, nuestros padres, para muchos de nosotros, desde niños nos inculcaron nuestra fe católica y fuimos a esas clases de catecismo donde nos iban instruyendo y nos iban dando a conocer a ese Dios. Todavía es más triste ver a esos jóvenes descarriados sin saber en qué creer y que los confunden más todavía dentro de las universidades, dentro de los estudios que están realizando para una carrera profesional. Verlos eh, desconcertados, sin saber qué creer, sin saber para dónde ganar. Y lo más triste es ver cómo ellos solos se van sintiendo solos en el mundo, sintiendo que no tiene sentido llevar una vida de honradez, una vida alejada de los vicios, una vida buena. Y el día de hoy, esta escritura que estamos oyendo de Jesús nos invita a dar nuevamente una reflexión y decir, creo, he escuchado, estoy escuchando a ese Jesús. Creo firmemente en que Dios es el Creador, que Jesús es su Hijo y que vino al mundo para salvarnos. Nosotros vemos en la primera lectura a Moisés, que está haciendo excelente trabajo con su pueblo, que está sirviendo de medio de comunicación entre Dios y su pueblo, y que Dios le ordena y le dice, haz esto, y Moisés va y lo hace. Y de esa manera su pueblo se va percatando de ese Dios. Se dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios los acompañaba en la noche como una columna de fuego y durante el día como una nube que les cubría el sol para que ellos fueran bien. Dios siempre estuvo con ellos y Moisés sirviendo de conexión. Pero Moisés, hubo un día que Dios le dio esa misión, se encontró con él. Muchos profetas en la historia de Israel han recibido un día el mensaje de ve y anuncia, ve y denuncia, ve y lleva este mensaje al pueblo. Hubo un día que fueron enviados. En toda la escritura, en ningún momento se oye decir en qué momento Jesús es enviado a su pueblo, en qué momento Dios se lo encuentra a Jesús y le dice, rescata a mi pueblo. No hay un envío, solamente hay un testimonio de Dios al momento del bautismo de Jesús. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Este es mi Hijo muy amado. Él, Jesús, es Dios mismo, viajando, igual que nosotros en este mundo, con nuestra humanidad, con nuestras flaquezas, sintiendo el hambre, el cansancio, la sed, viviendo nuestra propia experiencia, entendiéndonos desde nuestra realidad.
Ese es Jesús, Dios hecho hombre, y que el día de hoy llega a su madre y sus parientes a buscarlo donde él estaba predicando, y alguien va y le dice, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús, aprovechando ese momento para que quede más claro ese mensaje que él trae. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y señalando a sus discípulos le dice, ellos son mi madre y mis hermanos. Todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, que escuchan la palabra de mi Padre y hacen lo que Él quiere, son mi madre, mis hermanos. Qué hermosa lección Jesús nos da en ese momento, aprovechando esa situación. Habrá personas que se enfocan en decir, es que Jesús fue ingrato con su madre porque no fue a recibirla, la negó, no quiso ir. Es que otros se enfocan en que Jesús tenía hermanos y María tenía más hijos y empiezan a distorsionar la enseñanza y sacar la importancia de ese momento en que Jesús aprovecha para decir, estos son importantes para mí. Aquellos que se han percatado de Dios, que han escuchado mis palabras, que son las palabras de Dios, mi mensaje, que es el mensaje de Dios. Estos discípulos que no tuvieron que esperar como ayer los escribas y fariseos le decían a Jesús, haznos un prodigio, un milagro para creer en ti. Estos pescadores, gente humilde, que cuando Jesús le dice, ven y sígueme, dejan todo y lo siguen. Contrario a la primera lectura el día de hoy, ese pueblo de Egipto que va persiguiendo al pueblo de Israel, que han pasado por 10 plagas, donde Dios les mostró el poder y cómo este Dios protegía a ese pueblo de Israel. Y ellos seguían tratando de derrotar a ese pueblo de Israel, desafiando a ese Dios poderoso. A veces nosotros podemos pecar de tontos, de tercos, de incrédulos, porque viendo que hay un Dios poderoso que protege, que hace prodigios, que controla la naturaleza, que controla todo, de sabios, es decir, a postrarse a los pies de ese Dios y seguirlo, como seguramente algunos egipcios se unieron a ese pueblo de Israel cuando salieron de allí. Posiblemente, al mirar los prodigios y las obras que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y ese pueblo de Israel que se daba cuenta de todas esas maravillas y prodigios que Dios realizaba a su favor y que seguía terco todavía, dudando, retándolo. ¿Cuántos de nosotros podemos estar de esa misma manera el día de hoy? El caso de los jóvenes que estaba hablando en un principio. Pero ¿cuántos de nosotros diariamente también nos viene esa duda? Y en lugar de creer en ese Dios que nos da la vida, que nos mantiene, que se preocupa por nosotros, preferimos poner nuestra atención en cosas pasajeras, en la música, en la moda, en lo material. Y a veces pensamos en estas historias que leemos, por ejemplo, el día de hoy, que eso no puede ser posible. ¿Cómo el mar se va a abrir para que deje pasar al pueblo? Es una historia simplemente.
No es cierto, nuestra mente nos lo dice. ¿Y nosotros? ¿Creemos o no creemos? ¿Aceptamos o no aceptamos? El día de hoy nuevamente Jesús en su Evangelio nos está diciendo, si escuchas la palabra de Dios, lo pones en práctica, eres como mi madre, eres como mis hermanos. Lo más importante, eres parte de mi familia. Que este día, pues, Dios nos permita y nosotros pongamos todo nuestro deseo, nuestra fe y nuestro corazón a los pies de este Dios, de este Jesús, que nos habla y nosotros humildemente digamos, Señor, aquí estoy. Acepto tu mensaje, acepto tu palabra, estoy dispuesto a hacer todo lo posible para seguirlo. En el rito de funeral tenemos una oración que dice, y no permitas, Rey Eterno, que quien en el bautismo fue incorporado a tu iglesia, se vea ahora alejado de ti. No le tomes en cuenta sus pecados, ya que siempre quiso cumplir tu voluntad. Ojalá que eso lo hagamos ahorita nosotros de verdad, queriendo hacer esa voluntad de Dios, aceptando su mensaje y su palabra para seguirlo siempre y hacerlo parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestra familia. Y caminamos a su lado, de la mano, juntos, hasta el final de nuestra vida. Que así sea. Quiero preguntar, Señor, quiero escuchar.